Hola, hoy vamos a comenzar la lección 2 con un review de lo que vimos en la clase anterior. Entonces la última vez recordemos que hablamos de que la física está relacionada con las leyes de la naturaleza y cómo la física intenta explicar los fenómenos naturales con modelos matemáticos. También hablamos sobre las unidades de longitud, masa y tiempo, ¿cierto? Entonces hablamos sobre dos sistemas de unidades, el MKS, que también es conocido como Sistema Internacional de Medidas, y el CGS. El M por metro, K de kilogramo y S de segundo. Aquí el CGS, C por centímetro, G de gramo y S de segundo. También hay otros sistemas de medida. Está el británico, ¿cierto? Tenemos yarda, pie o pulgada para medir longitudes. Para medir masa tenemos libras y el tiempo pues se mide en segundos o minutos, ¿cierto? También hablamos sobre análisis dimensional. Entonces, recordemos lo que es la dimensión. La dimensión de una cantidad es el tipo de cantidad que es. Por ejemplo, la longitud tiene dimensión de longitud. De masa tiene longitud de masa y tiempo lo representamos con una T. Consistencia dimensional. Una ecuación es dimensionalmente consistente si cada término tiene la misma dimensión. Por ejemplo, esta ecuación tiene el término a la izquierda, x, que tiene dimensión de longitud, y a la derecha tenemos un término que es un producto. Producto de velocidad con el tiempo. Sabemos que la velocidad es longitud dividida en el tiempo, y el tiempo pues obviamente es unidades de tiempo. Cancelamos estos dos y nos queda longitud igual a longitud siendo consistente. Todo esto se utiliza para hacer el análisis dimensional, ¿cierto? Entonces un ejemplo aquí sería la ley de Hooke, que es fuerza igual a una constante K por el desplazamiento X. Las unidades de fuerza, se las voy a dar acá, es masa por longitud dividido en tiempo al cuadrado. Ahora eso lo vamos a igualar con la parte derecha, unidades de K, que no las conozco, y las unidades de X, que es longitud. Con eso despejo esta de acá y me queda que la unidad de K es unidades de masa dividido en tiempo al cuadrado. También hablamos sobre figuras significativas o cifras significativas. Entonces, recordemos que corresponden al número de dígitos conocido con certeza. Cuando tú haces una medida, entonces hay una escala mínima en la que puedes medir. Por ejemplo, una regla puede medir solo hasta milímetros. Entonces eso es como la certeza de la medida. Excluyendo dígitos que simplemente indican el lugar decimal. Por ejemplo, tenemos una medida, digamos que nos dio 3,45 unidades de lo que sea. Y tenemos esta otra medida que nos dio 0,0000345. Si queremos contar el número de cifras significativas, entonces para los dos casos sería 3. ¿Por qué? Porque los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas. Bien. Algo importante es que al hacer operaciones con diferentes medidas, si los multiplicas, divides, sumas, restas, el resultado tendrá tantas cifras significativas como la cantidad conocida con menos certeza. Aquí tenemos un ejemplo. Queremos calcular la distancia recorrida sabiendo la rapidez y el tiempo. Tenemos unos datos aquí. Vemos que este de acá es 2.51, este es 12.23. Para el de la izquierda tenemos tres cifras significativas, aquí tenemos 4. Al multiplicarlo el resultado es con el de menor cifras significativas, que sería 3. Y así se coloca la respuesta. Bien, ahí acaba nuestra revisión de la clase anterior. Vamos a hablar hoy de notación científica. Comenzamos con notación científica. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que en física y en las ciencias en general se utilizan números muy grandes o números muy pequeños en escala astronómica o en escala atómica. Entonces, los científicos han sabido llegar a una convención para escribir números grandes y eso lo hacen con potencias de 10. Por ejemplo, este 1.000.000 lo puedo escribir como 10 a la 6. Simboliza 6 ceros. Por ejemplo, 2500 puesto en forma de notación científica sería 2.5 por 10. Entonces desde el punto que está acá voy a contar cuántos espacios a la derecha, son 3.
2.5 por 10 a la 3. Ahora esta forma me ayuda a hacer cálculos con más facilidad, porque multiplicar potencias de 10 es muy fácil. Entonces eso es lo que ganamos. Este, por ejemplo, es 3.6 y es a la izquierda, ¿cierto? Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me queda 10 a la 5, pero como es a la izquierda es menos. ¿Ok? Esto no es tan complicado. ¿Vale? Ahora hablemos un poquito de conversión de unidades. ¿Ok? Este es un tema bien importante en la física. ¿Por qué? Recuerdan que en el resumen de hoy estábamos hablando de varios sistemas de unidades y a veces hay que cambiar de uno a otro. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para que quede incluso mejor. Entonces supongamos que tenemos una bodega. ¿Ok? Estamos guardando lo que sea ahí. Entonces tenemos una longitud, tenemos un ancho y tenemos una altura. ¿Ok? Y los datos son los siguientes. Esto mide 20 yardas. Ok. La altura mide 15 pies. Pies se escribe FT por foot en inglés. Y el ancho va a ser de 10 yardas. Ok. Bien. La pregunta es calcular el volumen. Ahora nosotros sabemos que el volumen de esta bodega es simplemente la multiplicación de todos sus lados. ¿Listo? Largo por alto por ancho. Pero vemos que tiene diferentes dimensiones. Entonces queremos convertirlo a sistema internacional de medida, es decir, MKS. ¿Okay? Longitud en metros, masa en kilogramos y tiempo en segundos. Aquí estas todas son longitudes, por eso tenemos que convertirlas a metros. ¿Okay? Es sencillo, simplemente ponemos la medida aquí que fue 20 yardas y a continuación vamos a tomar un factor que se llama el factor de conversión y entonces, por ejemplo, si yo quiero quitarme de encima yarda, pues voy a poner la equivalencia aquí, ¿cierto? Entonces me queda yarda aquí y metro, que es a la que quiero llegar. Ahora, ¿cómo se relacionan estas dos? Bueno, es un número, pero antes de pasarlo directamente es mucho más fácil si yo comienzo pasándolo primero a pies. Por eso pongo FT acá, porque yo sé que una yarda es igual a 3 pies. ¿Listo? Y ahí ya voy en un paso intermedio. Ahora yo quiero saber cuál es la relación entre metros y pies. Yo sé que en un metro hay 3.281 pies. ¿Ok? Una vez tenemos ese factor de conversión ya hecho, de yardas a metros, dense cuenta de que esto se puede cancelar yarda con yarda, pie con pie, y me va a quedar en metros. Multiplico todo, lo de arriba con lo de arriba, lo de abajo con lo de abajo, y esto me va a dar 18.3 metros. ¿Ok? Bien, si continúo, acá voy a hacer lo mismo con el ancho. Tengo 10 yardas por los mismos factores de conversión, ¿no? Aquí tenemos de pie, primero una yarda, son 3 pies, y un metro son 3.281 pies. Cancelo, me quedan las unidades que quiero en metros, y esto me da 9.14 metros. El alto es incluso más fácil porque nos toca solo convertirlo una vez, porque ya está en pies, ¿cierto? Entonces me queda 1 metro y 3.281 pies acá. Se van pies con pies y me quedan metros. Hago la multiplicación y me queda 4.57. ¿Ok? Ahora lo que resta es simplemente calcular el producto de todos. Y esto me va a dar entonces 18.3 metros. Luego viene la altura que fue 4.57 metros. Luego me queda 9.14 metros. Me queda metro al cubo, ¿cierto? Y me queda 764. Fíjate que todas son 3 cifras significativas. Yo lo redondeé, lo aproximé aquí para mejor
dejar el resultado con el mismo número de cifras significativas. ¿Ok? ¿Cuál es la clave aquí? La clave es siempre multiplicar por la fracción o la razón entre dos unidades, ¿ok? De la una a la otra. Esta razón de acá. Un metro tiene 3.281 pies. Y funciona con cualquier otra cosa, ¿cierto? Un kilómetro tiene 1000 metros. Y así sucesivamente, ¿ok? Esta es la segunda parte de la lección 2. Vamos a terminar hablando de dos temas adicionales. Uno de ellos es la diferencia entre escalares y vectores. Entonces, un escalar se define como la cantidad física que puede ser representada solamente con un número, ¿ok? Por ejemplo, tenemos la rapidez. Tenemos un carro, ¿ok? Aquí va el sujeto. Y lleva una rapidez de 50 kilómetros por hora, ¿ok? La rapidez, toda la información está en ese número. No necesitamos dar información adicional. También podemos decir la temperatura hoy es 30 grados centígrados, ¿ok? El número solamente es lo que nos interesa, ¿ok? Longitud también. Entonces mido, qué sé yo, 2 metros. Eso es lo que interesa. No es que mida 2 metros, ¿no? Es una suposición. Bien. Ahora, otro tipo de cantidades que se utilizan en física es los denominados vectores. Vectores. Ahora, los vectores son un poco más especiales. Supongamos que tú estás parado en la carretera, ¿cierto? Estás ahí en la mitad de la calle, ahí acostado, digamos. No parado, sino acostado. No sé por qué habría de estar acostado, pero bueno. Y alguien te dice, hey, hay un carro a 60 kilómetros por hora. ¿Vale? 60, esa es la información que te dan. Entonces, tú no puedes decidir si es sano quedarte acostado con la información que te da. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. Puede estar el carro alejándose, que en este caso sería, pues quédate ahí, no te va a pasar nada. O podría estar acercándose. ¿Ok? En este caso es mejor que te pares si no quieres morir. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos situaciones, ¿cierto? En la que el número no es suficiente. ¿Ok? Puede que venga aquí a 60 kilómetros por hora. O, bueno, de hecho aquí lo dibujé mal. Dije que alejándose, ¿cierto? Entonces, o puede venir aquí a 60 kilómetros por hora. Este de acá se está yendo de él y este en cambio se va acercando. ¿Ok? Entonces aquí es donde venimos con la definición de vectores. Entonces un vector se define, entonces ponemos aquí la definición. Definición es aquella cantidad que requiere una dirección además del valor numérico. Para ser representado. ¿Ok? Entonces aquí la dirección sería alejarse o acercarse. ¿Ok? Entonces eso es lo que debemos saber de escalares y vectores por ahora. Después vamos a entrar un poco más en detalle de estos señores de acá. ¿Ok? Bien, para terminar quiero darles como unas claves en cuanto a resolución de los problemas en física. ¿Ok? Entonces es cómo resolver problemas en física. ¿Cuáles son como las reglas, los pasos que van a hacer mi vida más fácil al resolver un problema en física? Primero es leer, ¿ok? Es importantísimo leer. Segundo, ya que leíste puedes volver a leer, ¿ok? Después de leer y volver a leer, tienes que volver a leer, pero esta vez debes entender, asegurarte de que entendiste completamente el problema, ¿ok? Cuando ya entendiste el problema, vas a ser capaz de hacer un bosquejo, ¿ok? Entonces,
hacer un bosquejo es un dibujo, ¿cierto? ¿De qué? Del sistema que tienes que resolver. Del sistema, puede ser un carro acercándose a un niño, como lo dibujamos ahorita, puede ser un carro alando otro carro, ¿cierto? En remolque, cosas de esas. Es hacer un bosquejo del sistema. Puede ser un carrito subiendo una colina, ¿cierto? Cualquier cosa puede ser acá, depende de lo que diga el problema, ¿ok? Después de hacer eso, tú eres capaz de visualizar, y aquí visualizar es como ver a futuro el proceso físico. Entonces tú empiezas a pensar, bueno, ¿qué pasa si yo suelto de un edificio de altura H una piedrecita? ¿Qué va a pasar? Entonces tú dices, oh, ok, va a agarrar bastante velocidad. Ese pensamiento ya te está ayudando a ver qué puedes obtener de este sistema físico que estás estudiando, ¿ok? Después se hace una estrategia. Haga una estrategia. ¿Qué quiero decir con estrategia? Es como decir, ok, aquí los conceptos físicos que están es la gravedad. Entonces tenemos que tener en cuenta la masa, tenemos que tener en cuenta la velocidad inicial con que suelto la piedra, todo eso, ¿ok? Luego de eso, de saber qué conceptos físicos debo aplicar, entonces simplemente identifico las ecuaciones que necesito. Identificar ecuaciones. Una vez tienes identificadas las ecuaciones, esto simplemente es álgebra, ¿vale? Entonces es resolver. Resuelve. Álgebra, ya sabemos cómo funciona el álgebra, ¿cierto? Sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas o pueden ser 3 por 3. Todo eso es fácil de resolver, ¿ok? Luego de tener los resultados tenemos que verificar. ¿Qué es verificar? Que tenga sentido mi respuesta.